Contenido del video. En este video se presenta el planteamiento de los modelos matemáticos que describen la cinemática de un robot serial con una configuración topológica tipo RRR en un plano. Este planteamiento permite mostrar de manera general el planteamiento de los modelos que describen la cinemática de un robot. Los planteamientos de los modelos matemáticos que describen la cinemática de un robot son los siguientes. El modelo cinemático que describe la posición de su efector final. El planteamiento del modelo cinemático directo de las velocidades, el planteamiento del modelo cinemático inverso de sus velocidades, el planteamiento del modelo cinemático directo de sus aceleraciones y el planteamiento del modelo cinemático inverso de sus aceleraciones. El planteamiento de la cadena cinemática que se utilizará en este video tiene como base el planteamiento del modelado de un eslabón establecido en un video anterior. Para este caso, en cada uno de los eslabones se definirá dos puntos. La mayoría de estos puntos están asociados a una junta rotacional. En el caso de la primera junta rotacional, esta limita el movimiento del primer eslabón de color rojo, a girar alrededor de esta. La segunda junta rotacional conecta el primer eslabón de color rojo con el segundo de color verde. Esta unión limita el movimiento del segundo eslabón, de tal manera que éste solo puede rotar alrededor de esta junta. La tercera junta rotacional conecta al segundo eslabón con el tercer eslabón de color azul. Esta unión limita, de la misma manera, el movimiento del tercer eslabón. En el tercer eslabón se plantea un punto denominado como P, el cual es considerado como el punto de solución del sistema, ya que este representa algún medio por el cual la cadena cinemática que representa al robot interactúa con algún elemento de su entorno. El modelo cinemático de la postura de un robot consiste en describir la posición y orientación de algún elemento dentro de la cadena cinemática que lo conforma. Dicho elemento es por el cual interactúa con su entorno y se le denomina efector final. Y como ya se mencionó antes, este estará asociado al punto P. Para establecer el modelo cinemático de la postura, es necesario asociarle a dicho punto P un sistema de referencia, cuya posición y orientación depende de cómo están dispuestos los eslabones. Para el planteamiento del modelo, es necesario establecer una serie de sistemas relativos en cada una de las juntas del robot, con el fin de describir las relaciones de posición y orientación relativas que hay entre cada uno de estos eslabones, con el fin de posicionar al sistema P y orientarlo. Para el planteamiento del modelo es necesario asociar a cada una de las juntas rotacionales un sistema de referencia relativo, cuya orientación es la misma que la orientación del eslabón que tiene asociado. En el caso del sistema de referencia 1, su orientación corresponde a la orientación del primer eslabón, de color rojo, la orientación del sistema 2 corresponde a la orientación del segundo eslabón, de color verde, y por último la orientación del sistema 3 corresponde a la orientación del tercer eslabón, de color azul. En este caso, para facilitar los cálculos del modelo, la orientación del sistema P y la del sistema 3 es la misma. Cabe recalcar que no en todos los casos se puede hacer esta simplificación. El modelo cinemático de la posición del sistema P será con respecto al sistema inercial 0, y se considerará que el robot se encuentra sobre el plano XY definido por el sistema inercial. Para el planteamiento del modelo se establece la siguiente transformación homogénea, la cual está compuesta por una matriz de rotación que únicamente expresa una rotación alrededor del plano Z0 y un vector de posición que únicamente cuenta con componentes sobre el plano XY. La primera transformación necesaria para establecer el modelo es la transformación que relaciona la posición y orientación del sistema 1 con respecto al sistema inercial 0. Esta transformación se compone del vector de posición del sistema 1 con respecto al sistema 0, es decir, describe el origen del sistema 1 con respecto al origen del sistema inercial 0. Este vector está compuesto por una coordenada x de 1 con respecto a 0 y una coordenada y con respecto a 0, y al encontrarse sobre el plano XY, la coordenada sobre el eje z es nula. La orientación del sistema 1 con respecto al sistema 0 se mide mediante el ángulo θ1 con respecto a 0, tomando como referencia la dirección del vector de origen x0. La siguiente transformación que es necesario definir es la transformación entre el sistema 2 y el sistema 1. En caso del vector de posición de esta transformación, P2 con respecto a 1, este describe la posición del origen del sistema 2 con respecto al sistema 1, la cual está compuesta por una traslación sobre el eje x1, una distancia L1. La orientación del sistema 2 se mide mediante el ángulo θ1 con respecto a 2. Este ángulo se mide entre el vector x1 y x2.
La siguiente transformación es la transformación de 3 con respecto a 2. El vector de posición P de 3 con respecto a 2 describe la posición del origen del sistema 3 con respecto al sistema 2, la cual está compuesta por una traslación sobre el eje x2, una distancia L2. La orientación del sistema 3 se mide mediante el ángulo θ3 con respecto a 2, y es el ángulo que hay entre el vector x2 y x3. Por último, se establece la transformación entre el sistema P con respecto al sistema 3. En el caso del vector de posición de P con respecto a 3, este describe la posición del origen del sistema P con respecto al sistema 3, la cual está compuesta por una traslación sobre el eje x3, una distancia L3. La orientación del sistema P es la misma que la del sistema 3, por lo que el ángulo entre dichos sistemas es igual a 0, dando como resultado la siguiente transformación. La descripción de las relaciones de posición y orientación del efector final con respecto al sistema inercial en función de la postura de los eslabones que conforman la estructura mecánica se determina al multiplicar las transformaciones antes obtenidas de manera consecutiva, de tal manera que se establezca una transformación del sistema P con respecto al sistema 0. Del cálculo de esa transformación se obtiene el vector de posición del sistema P con respecto al sistema 0 y el vector de orientación del efector final del sistema P con respecto al sistema inercial 0. En este caso, la orientación del sistema P está dada por la suma de los ángulos de cada una de las juntas rotacionales. Esto se debe a que la matriz de rotación está expresada en proyecciones. En este ejemplo, es posible describir la orientación del sistema P mediante la suma de estos ángulos, y no en términos de las proyecciones de la matriz de rotación. Con base en los vectores anteriores, es posible establecer el vector de postura xi del sistema P con respecto al sistema 0, el cual está en función del conjunto de variables que describen la postura de cada una de las juntas de la cadena cinemática. Las variables que describen el estado de cada una de las juntas reciben el nombre de variables de configuración, las cuales conforman el conjunto de variables Q. Cuando un robot realiza una tarea, la posición y orientación del sistema P puede ser descrita a partir de las relaciones de posición y de orientación del sistema inercial 0, mediante un conjunto de coordenadas de x de P con respecto al sistema 0, de y de P con respecto al sistema 0 y una orientación θ P con respecto a 0, la cual se mide entre el ángulo xP y x0. Por lo anterior, cuando la posición y orientación del sistema P esté dado en términos de las variables del conjunto Q, al vector xi se le denominará como el vector de postura, y cuando la posición y orientación del sistema P esté descrito mediante coordenadas del sistema inercial, este se denominará como el vector de pose. Ambos vectores describen al sistema P en un instante determinado cuando el robot realiza una tarea, por lo que ambos son equivalentes. A esta equivalencia se le conoce como las restricciones cinemáticas de la postura. Para el caso de esta cadena cinemática, el modelo de restricciones cinemáticas queda expresado de la siguiente manera. Para el caso del planteamiento teórico presentado, el modelo de restricciones cinemáticas se manejará como el modelo cinemático de la postura de un robot, y a partir de este modelo cinemático se derivarán los demás modelos. Para establecer el modelo cinemático directo de las velocidades, es necesario derivar ambos extremos de la ecuación de restricciones cinemáticas con respecto al tiempo. Ambos elementos están expresados de manera absoluta, es decir que no son funciones expresadas en el tiempo, por lo que ambos, al derivarlos, deberán seguir la regla de la cadena, ya que cada una de las variables puede ser representada como una función en términos del tiempo. En el caso de la derivada del vector xi del lado izquierdo, el resultado es un vector cuyas componentes son los requerimientos cinemáticos de las velocidades que la realización de una tarea le impone al efector final de un robot, es decir, las velocidades lineales y las velocidades angulares con las cuales se mueve el efector final con referencia al sistema inercial 0. En el caso del vector de velocidad de xi del lado derecho, este está en función del conjunto de variables de configuración, por lo que al derivarlo con respecto al tiempo, es necesario establecer una de conjunto de derivadas parciales con respecto a cada una de estas variables. El conjunto de estas derivadas parciales puede ser expresadas mediante una distribución. El resultado de las derivadas parciales se conforman dentro de una matriz multiplicadas por un vector, cuyos elementos son las derivadas con respecto a cada una de las variables de configuración. La matriz resultante es la matriz jacobiana del sistema, y al vector que contiene las derivadas se le conoce como el vector de velocidades generalizadas del sistema. El modelo cinemático
directo se establece al igualar ambas derivadas, obteniendo la expresión que se indica. El planteamiento del modelo del cinemático inverso de un robot se establece al despejar del modelo cinemático directo el vector de velocidades generalizadas. Cabe destacar que los elementos que componen a la matriz jacobiana y a su inversa están en función de la postura de cada una de las juntas del robot. El modelo cinemático inverso es de gran utilidad, ya que por lo general cuando se plantea que un robot realiza una tarea, se tiene como información de entrada los requerimientos cinemáticos de posición y orientación que una tarea le impone a su efector final, y a partir de esta ecuación se determinan las velocidades que los motores deben proporcionar. En el caso de este ejemplo, la cantidad de variables que definen a los requerimientos cinemáticos de velocidad de una tarea es de 3, siendo igual a la cantidad de variables que describen la postura del robot. Es decir, que el robot se puede considerar un sistema definido, donde su matriz jacobiana es una matriz cuadrada. Puede darse el caso de que la configuración del robot contenga más juntas, es decir, cuando el robot sea redundante. En ese caso, la matriz jacobiana no será cuadrada. Por lo que para el planteamiento del modelo cinemático inverso, se utilizará el planteamiento de la matriz pseudoinversa sobre la matriz jacobiana. Para el caso del robot presentado en este ejemplo, el modelo de su cinemática inversa es el siguiente, y al invertir la matriz jacobiana y aplicarla dentro de la ecuación del modelo cinemático inverso, se obtiene el siguiente modelo de la cinemática inversa de las velocidades de este robot. Para el planteamiento del modelo cinemático de las aceleraciones directo e inverso, es necesario derivar ambos modelos cinemáticos de las velocidades. El planteamiento del modelo cinemático directo de las aceleraciones es el siguiente. De la misma manera, aplicamos la derivada con respecto al tiempo, y al ser ecuaciones expresadas de manera absoluta, es necesario aplicar la regla de la cadena para cada uno de los elementos de la ecuación. Para el establecimiento del modelo cinemático inverso de las aceleraciones, su planteamiento es similar. Se derivan cada uno de los elementos del modelo cinemático inverso de las velocidades con respecto al tiempo, dando como resultado la ecuación que se muestra. Debido a la extensión de los modelos cinemáticos de las aceleraciones, únicamente se presentarán en este video sus planteamientos. En resumen, en este video se presentó el planteamiento del modelo cinemático de la posición de un robot en función de sus restricciones cinemáticas. A partir de este modelo, se planteó el modelo cinemático directo de sus velocidades, y a partir de este se estableció el modelo cinemático inverso de las velocidades. Y posteriormente, de ambos modelos cinemáticos de las velocidades, se plantearon cada uno de los modelos cinemáticos de las aceleraciones, el modelo cinemático directo de las aceleraciones y el modelo cinemático inverso de las aceleraciones. Con esto concluimos este video. Esperamos que les sea de utilidad